El aire reciclado de la cabina me secaba la garganta mientras me movía incómoda en mi asiento de clase económica. El cuello me dolía por el ángulo forzado, y la delgada manta del avión apenas lograba protegerme del frío. Vuelo 21, con conexión al 87, rumbo a Roma. Una fuga desesperada pagada con mi tarjeta de crédito, ya al límite. Un boleto de ida hacia cualquier lugar que no fuera Boston. Hacia cualquier lugar que no fuera el desastre en que se había convertido mi vida. Más agua, señorita. La voz de la azafata apenas llegó a mis oídos mientras yo asentía y aceptaba el vaso de plástico con los dedos temblando. 3 días sin dormir bien me habían dejado los pensamientos hechos pedazos. Mi cuerpo funcionaba con los últimos restos de adrenalina. El moretón en mi muñeca ya se había desvanecido hasta quedar de un amarillo enfermizo, pero el recuerdo de los dedos de Martín clavándose en mi piel seguía intacto. Y el recuerdo de lo que había hecho para escapar de él era aún más fresco. Es solo temporal, me susurré a mí misma. Era el mantra que repetía desde que había huido de mi apartamento con nada más que una maleta armada a las prisas y el sobre de efectivo que había estado ahorrando para el depósito de un nuevo lugar, de una nueva vida. Ahora ese dinero estaba financiando mi escape. No estaba huyendo, me decía a mí misma. Estaba corriendo hacia algo, aunque todavía no supiera qué era. La pastilla para dormir que había tomado 20 minutos antes empezó a nublar los bordes de mi conciencia. Los párpados me pesaban cada vez más. El murmullo de las conversaciones a mi alrededor se convirtió en ruido blanco. Por primera vez en días, me rendí al agotamiento. La suave presión de unos dedos contra mi mejilla me sacó de golpe del sueño. Señorita Lawson. Sofía Lawson. La voz era profunda, con acento italiano, pensé confundida, y completamente desconocida. Parpadeé, desorientada, con la boca seca como el algodón. Algo andaba mal. Las luces de la cabina estaban tenues y el avión zumbaba con el silencio de los pasajeros dormidos, pero yo ya no estaba en mi asiento de clase económica. Un cuero suave envolvía mi cuerpo. Una manta de cachemira, no la delgada manta de papel de las aerolíneas, cubría mis piernas. El aire olía distinto ahí, notas de colonia cara, cuero, y algo cítrico. ¿Ya despertaste? No era una pregunta, sino una afirmación, dicha con ese mismo acento marcado. Mi vista por fin logró enfocar al dueño de la voz. Estaba sentado frente a mí, en lo que ahora reconocía como una cabina privada, primera clase o algo incluso más exclusivo. El hombre no podía tener más de 35 años, con rasgos afilados que parecían tallados en mármol. Cabello oscuro peinado hacia atrás, sin una sola arruga de preocupación en la frente. Su traje, gris carbón, perfectamente entallado, probablemente costaba más que 6 meses de mi renta. Pero fueron sus ojos los que me dejaron paralizada. Oscuros, casi negros bajo la luz tenue. Me estudiaban con una intensidad que me erizó la piel. No solo me miraba, me catalogaba, me evaluaba, me reclamaba como suya. ¿Quién? Mi voz se quebró y tragué saliva con fuerza. ¿Quién es usted? ¿Por qué estoy aquí? La comisura de su boca se levantó en lo que podría haber sido diversión, pero sus ojos siguieron fríos, calculadores. ¿No me reconoces? Otra vez, no era realmente una pregunta. Se inclinó ligeramente hacia adelante y yo, por instinto, me hundí más en el asiento. No lo harías. Yo te conozco a ti, Sofía. Mi corazón dio un tropiezo. No le había dado mi nombre a nadie en ese vuelo. Como sabe mi nombre, logré decir, con los ojos buscando el botón de llamada. ¿Podría alcanzarlo antes de que él me detuviera? ¿Habría alguna azafata que me ayudara si gritaba? Como si me leyera el pensamiento, él dijo, estamos solos en esta sección. Mis hombres se han asegurado de nuestra privacidad. Sus hombres. Esas palabras me helaron la sangre. Le hice una pregunta, dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. ¿Quién es usted? Me estudió un largo momento y luego inclinó la cabeza, un gesto que de algún modo lograba ser cortés y amenazante a la vez. ¿Dante? El nombre no significaba nada para mí, pero la forma en que lo pronunció, como si yo debiera temblar al escucharlo, me dijo todo lo que necesitaba saber. Se equivocó de persona, dije, con las manos aferradas a los descansabrazos. No lo conozco.
No tengo dinero, ni contactos, ni nada de lo que sea que usted quiere. Un destello de algo peligroso cruzó su rostro. Yo nunca me equivoco, Sofía. Mucho menos con las cosas que me pertenecen. La posesividad en su tono me revolvió el estómago. Yo no le pertenezco a nadie. Su risa fue suave, casi gentil, pero completamente sin humor. Ahí es donde te equivocas. Revisó el reloj de platino en su muñeca. Aterrizaremos en 20 minutos en mi aeródromo privado a las afueras de Roma. Aeródromo privado. La realidad de mi situación empezó a tomar forma, filosa y aterradora. Esto no era un malentendido. Esto era un secuestro. Me lancé hacia la puerta de la cabina, pero él se movió con una velocidad sorprendente y atrapó mi muñeca con un agarre firme, aunque no doloroso. Todavía no. Siéntate, Sofía. Suélteme o gritaré, amenacé, forcejeando contra su agarre. Con la otra mano sacó un pequeño aparato negro y lo colocó sobre la mesa entre nosotros. La cabina está insonorizada, pero si insistes en hacer ruido. Presionó un botón y el aparato emitió un zumbido suave. Ahora nadie podrá escuchar nada. No que fueran a intervenir de todos modos. El miedo se me clavó en la garganta. ¿Qué quiere de mí? Dante soltó mi muñeca, pero se quedó de pie entre la puerta y yo. Es muy simple. Vas a ser mi esposa. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. Me sujeté del borde de la mesa para no perder el equilibrio. ¿Mi qué? Mi esposa, repitió, con total naturalidad, como si estuviera hablando del clima. La ceremonia ya está organizada para mañana por la noche. Está usted loco, susurré, y las palabras se me escaparon antes de poder contenerlas. No lo conozco. No me voy a casar con usted. Algo se oscureció en su expresión y de inmediato me arrepentí de haber hablado. Se acercó, sin tocarme, pero invadiendo mi espacio hasta que su colonia, cara, sutil, masculina, llenó mis pulmones con cada bocanada de pánico. Que quede claro, Sofía. Esto no es una propuesta. Esto es lo que va a pasar. Su voz seguía tranquila, casi conversacional. Tu pasaporte ya fue procesado con mi apellido. Tus nuevos documentos de identidad te esperan en mi propiedad. En cuanto al mundo respecta, has sido mi prometida desde hace meses. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación. Cualquier explicación que le diera sentido a esta pesadilla. Porque yo podría tener a cualquiera. Su expresión se suavizó un poco y levantó una mano para apartarme un mechón de cabello del rostro. Me estremecí al contacto, pero él no pareció perturbarse por mi reacción. Porque eres perfecta, dijo, recorriendo mi rostro con una intensidad inquietante. ¿Y porque me necesitas? No necesito nada. Estás huyendo de algo, me interrumpió. O de alguien. Martín, se llama, ¿verdad? El nombre me golpeó como un puñetazo físico. ¿Cómo sabe usted de Martín? Dante sonrió. Una sonrisa de depredador. Me encargo de saber todo sobre lo que me pertenece. Los moretones que él dejó, el dinero que él robó, las amenazas que él hizo. Su mandíbula se tensó, casi imperceptible. Hombres como ese deberían recibir lecciones de respeto. Un escalofrío me recorrió ante la violencia implícita en su tono. Lo ha estado vigilándome, corrigió, desde hace más tiempo del que te imaginas. El avión comenzó su descenso, el cambio de presión haciendo que me tronaran los oídos. La realidad me cayó encima en oleadas. Esto no era un sueño ni un malentendido. Esto estaba pasando de verdad. No me voy a casar con usted, dije, con la voz más firme de lo que en realidad me sentía. No puede obligarme. Dante volvió a ocupar su asiento frente a mí, completamente relajado. No tengo intención de obligarte, Sofía. Tú vas a elegir esto. Quizás no hoy, pero pronto. Nunca, escupí. Él apenas sonrió, como si mi desafío le divirtiera. No tienes nada a que regresar. Ningún trabajo, desde que cerró tu galería. Ningún apartamento, desde que Martín se jugó tu renta. Ninguna familia, desde que murió tu madre. Enumeró las ruinas de mi vida con precisión clínica.
Lo que yo te ofrezco es protección, seguridad. Una vida nueva. Como su prisionera, dije con amargura. Como mi esposa, corrigió, con todos los privilegios y responsabilidades que eso conlleva. El avión tocó tierra con apenas una sacudida, un aterrizaje suave sobre lo que debía ser una pista privada. A través de la ventana no vi más que oscuridad, interrumpida por el resplandor de las luces de la pista. Ni terminal, ni otros aviones, solo un vacío que se extendía en la noche. Ya llegamos, dijo Dante, innecesariamente. Se puso de pie y se abrochó el saco con gestos ensayados. Mi auto está esperando. ¿Y si me niego a bajar de este avión? Su sonrisa no le llegó a los ojos, entonces mis hombres te llevarán en brazos. Preferiría evitarnos esa indignidad a ambos. La puerta de la cabina se abrió y apareció un hombre de hombros anchos, vestido de traje negro, con el rostro impasible mientras inclinaba la cabeza hacia Dante. Todo está listo, jefe, dijo en italiano, y sus ojos se posaron un instante sobre mí antes de volver a Dante. Gracias, Antonio. Dante me extendió la mano. Sofía, tú decides. ¿Caminas a mi lado o te cargan? De cualquier forma, vienes a casa. ¿Casa? La palabra se retorció en mi pecho, una burla de todo lo que había perdido. Miré su mano extendida, luego la puerta abierta, calculando mis posibilidades. Si corría, ¿qué tan lejos llegaría? Si gritaba, ¿quién me escucharía? La respuesta era clara, ningún lugar y nadie. Con una respiración temblorosa, me levanté del asiento, ignorando la mano que me ofrecía. Caminaré. Algo parecido a la aprobación brilló en sus ojos oscuros. Sabia decisión. Salí primero por la puerta, dolorosamente consciente de su presencia detrás de mí. El aire afuera era fresco, una brisa suave cargada del aroma a pino y tierra. Nada parecido a la primavera de Boston que había dejado atrás. Un elegante Maserati negro esperaba en la pista, el motor ronroneando suavemente. Otro hombre de traje sostenía abierta la puerta trasera, con la mirada fija en algún punto por encima de mi hombro. Tu nueva vida empieza ahora, Sofía, murmuró Dante cerca de mi oído, con la mano posándose en la parte baja de mi espalda. No apretaba, no forzaba, pero estaba ahí, ineludible. Te prometo que no te vas a arrepentir. Mientras me deslizaba dentro del interior de cuero del auto, con el corazón golpeando contra mis costillas, ya sabía que eso era mentira. La puerta se cerró detrás de nosotros con un clic suave y final. Había escapado de una jaula solo para caer en otra. Una jaula bañada en oro y poder, pero una jaula al fin y al cabo. Y cuando Dante se acomodó a mi lado, su muslo rozando el mío en el estrecho asiento trasero, comprendí con una claridad enfermiza que ese hombre, ese extraño que me había declarado su esposa, podía ser mucho más peligroso que cualquier cosa que hubiera dejado atrás. El auto arrancó, llevándome hacia la oscuridad, hacia un futuro que yo no había elegido y del que no podía escapar. Al menos no esa noche. Pero mañana encontraría la manera de salir. Tenía que hacerlo. El trayecto del aeródromo a la propiedad de Dante transcurrió en un silencio tenso. Me pegué contra la puerta del auto, creando toda la distancia posible entre nosotros en ese espacio reducido. La campiña italiana pasaba en un borrón de sombras, con las luces ocasionales de granjas lejanas como única señal de que no estábamos completamente aislados. Deberías descansar, dijo Dante después de casi 20 minutos de silencio. Ha sido un vuelo largo. Mantuve la mirada fija en la ventana. No estoy cansada. Una mentira. El agotamiento me pesaba como una carga física, pero el miedo me mantenía alerta. Mi cuerpo zumbaba con adrenalina. No iba a dormir. No podía dormir. No con él a mi lado. No cuando necesitaba memorizar cada curva, cada punto de referencia que pasábamos. Tu cuerpo dice lo contrario, observó. Las ojeras cuentan otra historia. Me giré para fulminarlo con la mirada y lo encontré ya observándome, con esa misma intensidad inquietante. Deje de mirarme así. ¿Así como? Había curiosidad genuina en su voz. Como si yo fuera una posesión. Algo que ya adquirió. Sus labios se curvaron ligeramente. No adquirida, Sofía. Recuperada. La palabra me heló por dentro.
Yo nunca fui suya, para empezar. En lugar de responder, buscó en un compartimento y sacó una pequeña petaca de plata. Agua, explicó, ofreciéndomela. Estás deshidratada por el vuelo. Dudé, la sospecha encendiéndose en mí. ¿Cómo sé que es solo agua? Algo peligroso destelló en su expresión. No necesito drogar a las mujeres para tenerlas en mi cama, Sofía. Su voz había bajado de tono, con un filo áspero que me erizó la piel. Cuando eso pase entre nosotros, vas a estar completamente consciente. Quiero que recuerdes cada momento. El calor me subió al rostro a pesar del miedo. Eso jamás va a pasar. Dante solo sonrió y devolvió la petaca a su compartimento. Ya veremos. El auto giró hacia un camino largo y serpenteante que ascendía poco a poco. Cipreses antiguos flanqueaban la entrada, sus siluetas negras contra el cielo nocturno. Al coronar una colina, la propiedad apareció ante nosotros y no pude contener un pequeño jadeo. No era solo una casa. Era una fortaleza. Una villa de piedra masiva se extendía sobre la cima de la colina, con luces brillando en docenas de ventanas. La arquitectura hablaba de siglos pasados, quizás del Renacimiento, pero los sistemas de seguridad eran completamente modernos. Alcancé a ver cámaras montadas discretamente entre la piedra ornamentada y lo que parecían sensores de movimiento distribuidos estratégicamente por todo el terreno. Bienvenida a Villa Ricci, dijo Dante, observando mi reacción. Mi familia ha sido dueña de esta tierra durante 8 generaciones. El auto se detuvo en un camino circular frente a unas puertas de madera enormes. Antes de que el chofer pudiera bajar, la puerta se abrió y apareció una mujer de mediana edad, con el cabello entrecano recogido en un moño severo. Esa es Elisabetta, explicó Dante mientras el chofer me abría la puerta. Ha administrado esta casa desde que yo era niño. Ella se encargará de tus necesidades. Mi necesidad es volver a casa, murmuré, pero de todos modos bajé del auto. El aire nocturno estaba fresco contra mi rostro, con aroma a jazmín y algo terroso. En algún lugar de la oscuridad corría agua, una fuente o quizás un arroyo. Elisabetta se acercó, sus ojos agudos evaluándome de pies a cabeza antes de ofrecerme una pequeña reverencia formal. Señora, me saludó, con un acento aún más marcado que el de Dante. Hemos preparado sus habitaciones. Debe estar cansada después del viaje. Antes de que pudiera corregirla por su presuntuoso uso de señora, la mano de Dante volvió a posarse en la parte baja de mi espalda, guiándome hacia adelante. Lleva a Sofía a la suite del ala este, le indicó a Elisabetta, y que Lucía le suba una comida ligera. Por supuesto, señor Ricci. Las piernas me pesaban como plomo mientras subía los escalones de piedra hacia la entrada, con la presencia de Dante como una presión constante detrás de mí. El vestíbulo al que entramos era cavernoso, con un techo abovedado adornado con frescos que, incluso en mi estado de angustia, reconocí como magistrales. Una escalera de mármol dominaba el espacio, flanqueada por esculturas que pertenecían a un museo. Su casa es impresionante, dije, y las palabras se quedaron cortas ante la grandeza que nos rodeaba. Nuestra casa, corrigió Dante con suavidad. Mañana tendrás tiempo de explorarla. Esta noche necesitas descansar. Quería discutir, exigir respuestas, explicaciones, una salida, pero el cansancio empezaba a ganarle la batalla a la adrenalina. La vista se me nubló ligeramente en los bordes, los pensamientos se volvieron borrosos. Elisabetta nos guió por la escalera y por un pasillo largo lleno de cuadros, retratos en su mayoría, hombres y mujeres de rostro severo que compartían los rasgos afilados y la mirada penetrante de Dante. Sus antepasados observando nuestro paso con desaprobación pintada. Nos detuvimos frente a un par de puertas dobles, que Elisabetta abrió con una pequeña llave antigua. Su suite, señora, anunció, haciéndose a un lado. La habitación que apareció ante mí era más grande que todo mi apartamento en Boston, con techos altísimos y ventanales cubiertos por pesadas cortinas de brocado. Una cama con dosel enorme dominaba una de las paredes, cubierta con lo que parecía ser seda. Un área de estar con muebles antiguos y elegantes ocupaba otro rincón, mientras una chimenea de mármol, ya encendida, llenaba la habitación de una luz dorada y cálida. El baño está por ahí, continuó Elisabetta, señalando otra puerta. Su ropa ya fue desempacada. Me quedé paralizada. ¿Mi ropa?
Se ha preparado un guardarropa adecuado, dijo Dante desde atrás. Tus cosas se lavarán, pero verás que necesitas prendas más apropiadas para tu nueva posición. Mi genio estalló por un momento, cortando la neblina del agotamiento. ¿Mi posición como que exactamente? ¿Prisionera? ¿Novia cautiva? Los ojos de Elisabetta se abrieron un poco, pero mantuvo la compostura. Dante solo sonrió. Como la futura señora Ricci, dijo con calma. Mi esposa y compañera. Yo nunca acepté eso, le recordé con dureza. Su expresión permaneció imperturbable. Lo harás. Elisabetta, déjanos. La mujer mayor volvió a hacer una reverencia y se retiró, cerrando las puertas tras de sí con un clic suave que a mis oídos sonó incómodamente definitivo. A solas con Dante en esa jaula de lujo, me abracé a mí misma, de pronto consciente de lo desaliñada que debía verme después del vuelo. Mis jeans y mi blusa arrugada contrastaban duramente con el lujo a mi alrededor. ¿Por qué está haciendo esto?, pregunté, odiando el temblor en mi voz. ¿Por qué yo? La verdad, esta vez. Dante pasó a mi lado y se acercó a la chimenea con pasos medidos. Las llamas dibujaban su perfil en relieves marcados, resaltando la nariz aristocrática, la mandíbula fuerte, la intensidad de su mirada fija en el fuego. Hace 6 meses, empezó, con voz baja, estuve en Boston por negocios. La inauguración de una galería. Emerson Fine Arts. Mi corazón dio un vuelco. Mi galería. Asintió sin mirarme. Te vi ahí, moviéndote entre los invitados, hablando de las piezas con tanta pasión. Con tanto conocimiento. Se giró entonces, y sus ojos oscuros encontraron los míos a través de la habitación. ¿Recuerdas esa noche? Un hombre compró la escultura de Clecy. Pagó en efectivo. Sí lo recordaba. Esa venta había mantenido la galería a flote un mes más. Un respiro temporal a los problemas financieros que eventualmente nos obligarían a cerrar. ¿Ese era usted? Así es. Se acercó a mí, cada paso deliberado. Regresé la semana siguiente y la siguiente. Tú nunca me notaste. Estabas demasiado consumida tratando de salvar tu negocio en quiebra. Pero yo me fijé en todo sobre ti. Un escalofrío me recorrió mientras las piezas encajaban. Me ha estado acechando. Su expresión se endureció. He estado protegiendo lo que es mío. Yo no soy suya. Las palabras salieron de mí con fuerza, resonando en la habitación silenciosa. No puede simplemente decidir que alguien le pertenece y llevárselo. No. Estaba cerca ahora, tan cerca que tuve que echar la cabeza hacia atrás para sostenerle la mirada. Entonces explíqueme por qué. Cuando ese despojo de hombre te puso las manos encima, fueron mis hombres quienes se aseguraron de que no volviera a molestarte. La sangre se me heló. ¿Qué le hizo a Martín? Nada que no mereciera. La voz de Dante bajó hasta un susurro apenas audible. Está vivo, si eso es lo que te preocupa. Aunque probablemente cojee un poco por el resto de su vida. Horror y un destello prohibido de satisfacción se pelearon dentro de mí. Martín había sido cruel, controlador, violento hacia el final. Pero esta violencia calculada de un extraño, era algo completamente distinto. No tenía ningún derecho, dije con voz débil. Tenía todo el derecho. Su mano se levantó para acariciar mi mejilla, y aunque me estremecí, no me aparté. Su tacto fue sorprendentemente suave. Nadie lastima lo que me pertenece, Sofía. Nadie. La posesividad en su tono debería haberme repelido. En cambio, un calor indeseado se enroscó en mi vientre, una reacción que traté de reprimir de inmediato. Quiero irme a casa, susurré. Estás en casa. Su pulgar trazó mi labio inferior, enviando electricidad a través de mi piel. Mañana llevarás mi apellido como esposa. Eventualmente lo aceptarás también en tu corazón. Me aparté de un tirón de su contacto, la ira dándome fuerza. Puede forzar una ceremonia, pero no puede forzar sentimientos. Nunca lo voy a amar. Algo peligroso y herido cruzó sus facciones antes de que su expresión volviera a suavizarse. Ya veremos. Dio un paso atrás, creando distancia entre nosotros. Descansa ahora.
Lucía te traerá la comida en un momento. El baño tiene todo lo que necesitas. Si requieres algo más, hay un intercomunicador junto a la cama. Se dirigió hacia la puerta, y el alivio, sabía que sería prematuro, empezó a inundarme. Pero antes de salir, se detuvo con la mano en la manija. Una cosa más, Sofía. No intentes irte. La propiedad está vigilada, los portones cerrados. No hay transporte en kilómetros a la redonda, y mis hombres patrullan el terreno. Por tu propia seguridad, quédate dentro de la villa hasta que te presente formalmente al equipo de seguridad. La amenaza, apenas disfrazada, quedó clara. Estaba atrapada. Duerme bien, Mía, dijo suavemente. Mañana empieza nuestra vida juntos. La puerta se cerró tras él, y escuché el inconfundible sonido de una llave girando en la cerradura. Lágrimas de frustración me ardieron detrás de los ojos, pero me negué a derramarlas. Llorar no me ayudaría a escapar. Crucé hasta la ventana más cercana y aparté las pesadas cortinas. Más allá del cristal se extendía la oscuridad, los terrenos de la propiedad apenas visibles bajo la luz de la luna. Podía distinguir jardines, lo que parecía un laberinto de setos, y a lo lejos, un muro de piedra alto rematado con lo que podrían ser sensores de seguridad. Más allá, las siluetas negras de las montañas contra un cielo salpicado de estrellas. Estaba en medio de la nada, encerrada en la mansión de un extraño, a punto de ser forzada a un matrimonio que nunca acepté. Mi situación parecía desesperada. Pero me negaba a rendirme. Me alejé de la ventana y empecé una exploración sistemática de mi prisión, buscando debilidades, rutas de escape, cualquier cosa que pudiera usar. El baño era tan lujoso como la habitación, mármol y grifos dorados, una tina hundida lo bastante grande para 3 personas, y una regadera encerrada en vidrio. Artículos de tocador caros bordeaban el mostrador, todos en mis marcas preferidas. Otro escalofrío me recorrió ante esta evidencia de la vigilancia de Dante. El closet fue peor. Perchas llenas de ropa exactamente en mi talla. Vestidos, blusas, faldas, todo en estilos que yo misma habría elegido si tuviera fondos ilimitados. Zapatos alineados en una pared, bolsos en otra. Ropa interior ocupaba varios cajones, piezas más reveladoras y sensuales que cualquier cosa que hubiera tenido en mi vida. Cerré la puerta del closet de un golpe y continué mi búsqueda. 20 minutos después tuve que admitir la derrota. Las ventanas estaban selladas y probablemente conectadas a una alarma. Los ductos de ventilación eran demasiado pequeños incluso para mi cuerpo delgado. La puerta era de roble macizo, la cerradura imposible de forzar con las herramientas a mi alcance. Hasta la chimenea funcionaba con gas, su tiro demasiado angosto para escapar por ahí. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos, cada vez más desesperados. «Señora, ¿su comida?», llamó la voz de una mujer joven. No respondí, con la esperanza de que usara una llave para entrar. Una llave que quizás yo pudiera robar. En cambio, escuché un sonido metálico y un pequeño panel en la base de la puerta se deslizó abierto. Una bandeja apareció en la abertura antes de que el panel volviera a cerrarse. Se me cayó el alma. Incluso esa pequeña oportunidad me era negada. Me acerqué a la bandeja con cautela. A pesar del hambre, dudé frente a los platos cubiertos. ¿Y si la comida estaba drogada? ¿Pero por qué se molestaría Dante con tal sutileza ahora, cuando ya era su prisionera? Al levantar las tapas de plata encontré una comida ligera, pasta, pan, una pequeña ensalada, junto con una jarra de agua y una copa de vino tinto. Mi estómago rugió, traicionero. No había comido nada desde la escasa comida del avión, horas atrás. Comí de pie, tomando solo el agua y dejando el vino intacto. Cuando terminé, empujé la bandeja de vuelta por el panel, que se abrió de inmediato. Alguien había estado esperando afuera. El agotamiento cayó sobre mí en oleadas. La cama, con sus sábanas de seda y almohadas mullidas, llamaba a pesar de mi determinación de mantenerme alerta. Llegué a un acuerdo conmigo misma y me recosté en el pequeño sofá del área de estar, cubriéndome con una manta tejida. Solo unos minutos de descanso, me dije, solo lo suficiente para despejar la mente y formular un plan. Pero en cuanto cerré los ojos, la conciencia se escurrió, arrastrándome hacia la oscuridad, donde la voz de Dante me siguió, susurrando palabras de posesión y de para siempre.
La luz del sol filtrándose por una rendija en las cortinas me despertó, desorientándome por un instante mientras parpadeaba ante ese entorno desconocido. Por un segundo bendito, pensé que estaba en un hotel y que el día anterior había sido un sueño extraño. Luego la realidad regresó de golpe. La habitación lujosa, la puerta cerrada con llave, Dante Ricci y su reclamo imposible. «Vas a ser mi esposa». La espalda me dolía de haber dormido en el sofá, y la boca la sentía seca. Me levanté con rigidez, apartando la manta que me había mantenido caliente durante la noche. El reloj ornamentado sobre la chimenea marcaba poco después de las 8 de la mañana. En unas horas, según Dante, sería forzada a una ceremonia de boda con un hombre al que conocía desde hacía menos de un día. No si yo podía evitarlo. Fui al baño, me refresqué y me eché agua fría en la cara. El espejo me devolvió el reflejo de una mujer que apenas reconocía. Pálida, con sombras bajo los ojos, el cabello enredado por un sueño inquieto. Me veía perseguida. Acorralada. Otro golpe en la puerta me hizo quedar inmóvil. «Señor». Una voz femenina, joven, no la de Elisabetta de la noche anterior. Le traje el desayuno y ropa fresca para el baño. Me quedé en silencio, el corazón latiéndome con fuerza. «Señora, puedo oír que se mueve». El señor Ricci me ordenó prepararla para los eventos de hoy. «Por favor, abra la puerta». «Está cerrada con llave», grité, con la voz ronca por el sueño y el miedo. «No puedo abrirla desde este lado». Una pausa, luego el sonido de una llave girando. La puerta se abrió y reveló a una mujer joven, de unos 20 años, piel aceitunada y cabello oscuro recogido en un moño pulcro. Vestía un sencillo vestido negro, una especie de uniforme, y cargaba una bandeja en una mano, con bolsas de ropa colgadas del otro brazo. «Soy Lucía», se presentó, entrando en la habitación y colocando la bandeja en una mesita. «La asistente personal del señor Ricci. Hoy la voy a ayudar». Miré la puerta abierta detrás de ella. La libertad llamaba, pero sabía que no llegaría lejos si corría en ese momento, despeinada y desorientada, sin idea del trazado de la villa ni del terreno más allá. Mejor reunir información primero. Aprender la rutina. Encontrar las debilidades. «No necesito ayuda», dije, alejándome mientras ella se acercaba con las bolsas de ropa. «Y no voy a participar en ninguna ceremonia hoy». El rostro de Lucía se mantuvo cuidadosamente neutral mientras extendía las prendas sobre la cama. «El señor Ricci sugirió que usted podría resistirse». Abrió el cierre de una de las bolsas para revelar un vestido color crema que, a pesar de mi situación, me robó el aliento. La tela se veía imposiblemente suave, el diseño elegante y sobrio. Me pidió que le dijera que la cooperación de hoy será recompensada con libertades mañana. «¿Qué tipo de libertades?», pregunté, sin poder ocultar la amargura en mi voz. «¿Una correa más larga para su nueva mascota?». Un destello de algo, quizás lástima, cruzó las facciones de Lucía antes de que su máscara profesional regresara. «Acceso a los jardines y a la biblioteca. Permiso para hacer llamadas telefónicas con supervisión». Reí con dureza. «Qué generoso, mi captor». «El señor es muchas cosas», dijo Lucía con cuidado. «Pero no es cruel sin propósito». La implicación de que podía ser cruel con un propósito me heló por dentro. «¿Eso se supone que me consuele?». En lugar de responder, Lucía señaló la bandeja del desayuno. «Debería comer. Va a ser un día largo». Mi estómago rugió, traicionero. La bandeja tenía pasteles frescos, fruta, yogurt y un café que olía divino. No había tomado un café italiano de verdad en años. No desde que estudié en el extranjero, en Florencia, durante la universidad. «Está bien», concedí, sentándome en la mesita pequeña. «Pero quiero respuestas mientras como». «Respuestas reales». Lucía dudó, luego dio un pequeño asentimiento. «Responderé lo que pueda». Tomé un bocado de un pastelito hojaldrado, cerrando los ojos brevemente ante la perfección mantecosa. Cuando los abrí, Lucía me observaba con algo parecido a la aprobación. «Primera pregunta», dije, bajando el pastelito con un sorbo de café. «¿Quién exactamente es Dante Ricci?». «Y no me diga solo que es su jefe».
Las manos de Lucía se entrelazaron brevemente antes de que las juntara a la altura de su cintura. El señor Ricci es uno de los hombres más poderosos del norte de Italia. Su familia ha controlado esta región durante generaciones. ¿Controlado cómo? Insistí. ¿En qué negocios está? Muchos negocios, respondió con cuidado. Importación, exportación, bienes raíces, banca, colección y restauración de arte. Escuché lo que ella no estaba diciendo. Es de la mafia, ¿verdad? Los ojos de Lucía se abrieron un poco, y su mirada se disparó hacia la puerta, como si temiera que alguien la escuchara. No usamos esos términos, señora. La familia Ricci es respetada, temida y obedecida. Eso es todo lo que necesita saber. La confirmación, aunque no dicha en voz alta, me heló la sangre. Estaba en las manos, no de un simple secuestrador, sino de un jefe de la mafia. El tipo de hombre que podía hacer desaparecer personas sin dejar rastro. Me obligué a dar otro bocado, a parecer más tranquila de lo que estaba. ¿Por qué yo? ¿Por qué quiere casarse específicamente conmigo? Debe haber suficientes mujeres dispuestas. Algo parecido a la lástima cruzó el rostro de Lucía. Demasiadas mujeres dispuestas. Mujeres que quieren su dinero, su poder, su apellido. Ninguna que lo desafíe, que lo haga sentir. Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Vivo. Entonces se supone que debo sentirme halagada de que me secuestrara porque no me le lancé encima. Negué con la cabeza, incrédula. Esto es una locura. Quizás, reconoció Lucía. Pero está pasando de todos modos. Empujé la bandeja lejos de mí, el apetito ya perdido. Última pregunta. ¿Qué pasa si me niego a seguir adelante con la ceremonia de hoy? ¿Si grito, corro o peleo? La expresión de Lucía se ensombreció. El señor Ricci siempre consigue lo que quiere, señora. Siempre. La ceremonia se llevará a cabo con o sin su cooperación. Pero su vida aquí dependerá de las decisiones que tome hoy. La amenaza era clara, cooperar o sufrir las consecuencias. Me puse de pie, la ira venciendo temporalmente al miedo. Quiero verlo ahora mismo, antes de que pase nada más. Lucía dudó, luego asintió. Le informaré de su petición. Pero primero debe bañarse y vestirse. Son sus condiciones para cualquier encuentro. Quería negarme por principio, quedarme sucia y desaliñada como un pequeño acto de desafío. Pero el pragmatismo ganó. Si iba a enfrentar a Dante Ricci de nuevo, mejor hacerlo con la mente clara y un mínimo de dignidad. Está bien, concedí. Me bañaré, pero yo elijo qué ponerme. Los labios de Lucía se movieron en lo que podría haber sido una sonrisa reprimida. Como usted diga, señora. Haré que preparen el baño. El baño se transformó en un santuario de vapor mientras Lucía llenaba la tina enorme con agua perfumada. A pesar de todo, no pude negar el atractivo de hundirme en esa profundidad, de lavar la mugre del viaje y del miedo. Cuando Lucía salió para darme privacidad, me desvestí rápido y me sumergí, dejando que el agua caliente aliviara mis músculos tensos mientras me bañaba. Traté de pensar con racionalidad. Dante Ricci me quería como esposa, no muerta, no lastimada, al menos no físicamente. Eso me daba tiempo. Tiempo para planear, para observar, para encontrar una salida. Si tenía que seguirle el juego temporalmente para asegurar mi supervivencia, lo haría. Pero jamás me sometería de verdad. Después de lavarme el cabello con un champú que olía a jazmín, salí sintiéndome marginalmente mejor. Envuelta en una toalla mullida, regresé a la habitación y encontré a Lucía esperando con un despliegue de opciones de ropa sobre la cama. El señor sugiere el vestido azul para su reunión, dijo, señalando un vestido de seda azul zafiro. Dice que hace juego con sus ojos. El hecho de que él hubiera notado el color de mis ojos y elegido ropa para resaltarlo era, a la vez, inquietante y extrañamente íntimo. Deliberadamente aparté la mirada del vestido azul. Usaré esto, declaré, eligiendo unos jeans oscuros y una blusa blanca sencilla entre las opciones. Ni el vestido de novia, ni el vestido azul que él había elegido. Una pequeña rebelión, pero mía. La expresión de Lucía se mantuvo neutral, pero sentí su tensión. Como usted diga, señora.
Mientras me vestía, Lucía trató de peinarme, pero la aparté con un gesto. Lo dejaré suelto. Apretó los labios, pero asintió. El señor Ritchie la verá en la biblioteca en 15 minutos. La acompañaré cuando esté lista. Me tomé mi tiempo para terminar de arreglarme, aplicando maquillaje mínimo de la extensa colección disponible. Cuando ya no pude retrasarlo más, asentí hacia Lucía. Estoy lista. Me guió por un laberinto de corredores, cada uno más suntuoso que el anterior. A la luz del día, la villa se revelaba como un tesoro de arte y antigüedades. Pinturas renacentistas cubrían las paredes, esculturas de mármol ocupaban nichos, y muebles antiguos que pertenecían a un museo decoraban las habitaciones por las que pasábamos. En otras circunstancias, habría quedado fascinada. Mi título en Historia del Arte y mis años dirigiendo una galería me habían dado un aprecio por el arte fino que, ni siquiera el miedo lograba suprimir del todo. Ese es un Caravaggio, murmuré, deteniéndome frente a una pintura oscura y dramática de un santo en éxtasis. Al señor Ritchie le complacerá que lo haya reconocido, dijo Lucía. Su colección es su orgullo. Nos detuvimos frente a un par de puertas dobles talladas con escenas intrincadas, cacerías y figuras mitológicas entrelazadas en relieve de madera. La biblioteca, anunció Lucía, tocando suavemente antes de abrir la puerta. La habitación que apareció ante mí me hizo olvidar mi miedo por un momento. Estanterías que llegaban del piso al techo cubrían cada pared, accesibles con escaleras rodantes sobre rieles de bronce. Una chimenea enorme dominaba un extremo, mientras que ventanales altos con vista a los jardines ocupaban el otro. El techo se elevaba 2 pisos por encima, pintado con frescos que representaban escenas de la literatura clásica. En el centro de ese paraíso literario estaba Dante Ritchie. Vestía una camisa blanca impecable, abierta en el cuello, y pantalones de vestir gris carbón entallados. Su cabello oscuro estaba ligeramente húmedo, como si acabara de ducharse. Sin el saco de su traje, parecía a la vez más accesible y más peligroso. El depredador cómodo en su territorio. Sofía, me saludó, su acento acariciando mi nombre. Sus ojos recorrieron mi atuendo elegido y un breve ceño cruzó sus facciones antes de que su expresión se suavizara de nuevo. Confío en que dormiste bien. En un sofá, encerrada en una habitación extraña después de ser secuestrada, repliqué. No particularmente. Señaló un área de asientos cerca de las ventanas, 2 sillones de cuero uno frente al otro, sobre una mesita baja. Por favor, siéntate. Lucía, déjanos. La sirvienta se retiró, cerrando las puertas tras de sí con un clic suave. Me quedé de pie, con los brazos cruzados. Tú pediste esta reunión, me recordó Dante, con tono suave. Tengo un día muy ocupado por delante, preparando nuestra ceremonia. No va a haber ceremonia, dije con firmeza. No me voy a casar con usted. Suspiró, como si lidiara con una niña terca. Siéntate, Sofía. No. Algo peligroso destelló en sus ojos. Cuando doy una orden en mi casa, se obedece. No soy uno de sus empleados ni de sus subordinados, contraataqué. No puede ordenarme nada. En 2 zancadas rápidas cerró la distancia entre nosotros. Retrocedí tambaleante, pero él atrapó mi brazo con un agarre que no dolía, pero que no dejaba lugar a resistencia. Que quede muy claro, dijo suavemente, con un dejo de peligro en la voz. Tienes 2 caminos por delante. En uno, cooperas, te conviertes en mi esposa por voluntad propia, y disfrutas de una vida de comodidad, respeto y, eventualmente, libertad dentro de los límites que yo establezca. Su agarre se apretó ligeramente. En el otro, te resistes, causas problemas, y tu mundo se reduce a una sola habitación hasta que reconsideres. El miedo me apretó la garganta, pero me negué a mostrarlo. ¿Para qué la farsa del matrimonio? Si solo quiere una prisionera, ya tiene una. Su expresión se suavizó un poco, su agarre se aflojó. No quiero una prisionera, Sofía. Quiero una compañera, una pareja. Su mano libre subió a mi mejilla, el pulgar trazando mi mandíbula. Alguien que me desafíe, que me intrigue. Alguien digna de estar a mi lado. A pesar de mí misma, sentí una calidez traicionera ante su contacto, ante la intensidad de su mirada.
Me aparté de un tirón, odiando la reacción de mi propio cuerpo ante ese hombre peligroso. No quiero estar a su lado, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Quiero irme a casa. Esta es tu casa ahora, dijo, haciendo un gesto a nuestro alrededor. Todo esto, el arte, los libros, la belleza, puede ser tuyo para disfrutar. Estabas desperdiciada en esa galería diminuta, luchando por pagar la renta, saliendo con hombres que no valoraban tu inteligencia. Tu pasión por el arte. La precisión de su evaluación me dolió. Me ha estado vigilando por meses. Eso no es romántico. Es criminal. Una sonrisa curvó sus labios. La línea entre romance y criminalidad suele ser delgada, mía. Las mayores historias de amor de la historia empezaron con un rapto. Helena de Troya. Perséfone y Hades. Esas son mitologías, resoplé. Y no terminaron bien para las mujeres. Al contrario. Se convirtieron en reinas. Su mano regresó a mi rostro, y esta vez no logré apartarme. Su cercanía era abrumadora, su colonia jugando con mis sentidos. De cerca podía ver las pequeñas motas ámbar en sus ojos oscuros, la sombra tenue de barba a lo largo de su mandíbula a pesar de haberse afeitado recientemente. Nunca lo voy a amar, susurré. No importa lo que haga. Algo vulnerable destelló en sus facciones antes de que la máscara de confianza fría volviera a cubrirlo. Ya veremos. Dio un paso atrás, creando distancia. La ceremonia es a las 4 de la tarde. Lucía te ayudará a prepararte. Si cooperas, tu primer acto como mi esposa será acompañarme a cenar con un socio de negocios importante. Si no lo haces. Se encogió de hombros con elegancia, cenarás sola en tu habitación, y lo intentaremos de nuevo mañana. Y al día siguiente. Y así, cuanto tiempo sea necesario. La implicación era clara. Resistirse era inútil. La ceremonia se llevaría a cabo, con o sin mi participación voluntaria. ¿Puedo al menos tener acceso al jardín hoy?, pregunté, odiando el tono suplicante en mi voz, pero desesperada por algún indicio de libertad antes de que se esperara que tomara esta decisión. Dante me estudió, sopesando claramente el riesgo de una fuga contra el beneficio potencial de ganar mi cooperación. Antonio te acompañará, dijo finalmente. 1 hora, no más. Solo los jardines, no más allá de los muros interiores. No era libertad, pero era algo. Una oportunidad para evaluar la propiedad, respirar aire fresco, pensar con claridad lejos de los confines de la villa. Gracias, dije, con las palabras amargas en la lengua. Agradecerle a mi captor el privilegio de una caminata supervisada se sentía como una rendición, pero me tragué el orgullo. 1 hora, repitió Dante. Luego te preparas para nuestro futuro juntos. Se dirigió hacia las puertas de la biblioteca, pero se detuvo con la mano en la manija. Ah, y Sofía, ese Caravaggio que admiraste en el pasillo. Es un regalo de bodas. El primero de muchos. La puerta se cerró detrás de él, dejándome sola entre miles de libros, y sin una sola vía de escape real. Antonio resultó ser el hombre de hombros anchos del avión, el jefe de seguridad de Dante, según se presentó él mismo con brusquedad cuando vino a buscarme a la biblioteca. No volvió a hablar mientras me escoltaba por el nivel inferior de la villa y me sacaba por unas puertas francesas, que se abrían a una terraza de piedra. Los jardines se extendían frente a mí, una obra maestra del diseño de paisajismo italiano. Setos formales creaban patrones geométricos, interrumpidos por estatuas clásicas y fuentes burbujeantes. Más allá de los jardines estructurados, alcancé a ver terrenos más silvestres, un olivar, lo que parecía un viñedo en una ladera lejana, y la mancha verde oscuro de un bosque en el límite de la propiedad. ¿Hasta dónde se extiende la propiedad?, pregunté, rompiendo el silencio mientras bajábamos los escalones de la terraza. El rostro de Antonio permaneció impasible. Varios miles de hectáreas. ¿Y el pueblo más cercano? Sus ojos oscuros se deslizaron hacia mí, evaluándome. Está lo bastante lejos como para que caminar sea imprudente, señora. No pasé por alto lo que quería decir. Incluso si lograra escapar de la villa y sus terrenos, quedaría varada en la campiña italiana, a kilómetros de cualquier ayuda. Aún así, archivé la información. Mejor conocer el alcance completo de mi prisión.
Usted trabaja para Dante, dije, probando otro enfoque mientras caminábamos por un sendero de grava entre hileras de cipreses. ¿Hace cuánto? 10 años. Su respuesta fue cortante, pero al menos había respondido. ¿Y qué exactamente hace el que requiere tanta seguridad?, insistí, observando su expresión en busca de alguna reacción. Estoy a punto de convertirme en su esposa, aparentemente. ¿No debería saber en qué negocio me estoy metiendo? La mandíbula de Antonio se tensó. El señor tiene muchos intereses de negocios. No me corresponde discutirlos. ¿Es peligroso?, pregunté sin rodeos. Eso me ganó una mirada afilada. Todos son peligrosos con la motivación correcta, señora. Eso no es una respuesta. Antonio se detuvo, girándose para encararme por primera vez. Su expresión seguía neutral, pero sentí un cambio en su actitud. El señor Ricci es un hombre poderoso que protege lo que le pertenece. A veces eso requiere medidas que otros considerarían extremas. Un escalofrío me recorrió a pesar del cálido sol de la mañana. Y ahora él cree que yo le pertenezco. Así es. La certeza en la voz de Antonio resultaba inquietante. Entre más pronto acepte esa realidad, más fácil será su vida. Aparté la mirada, sin querer que viera cómo me afectaban sus palabras. Me gustaría seguir caminando. Solo tengo una hora. Reanudamos nuestro recorrido por los jardines en silencio. Usé el tiempo para estudiar el trazado del terreno, notando las posiciones de las cámaras de seguridad disfrazadas entre el follaje, los patrones de patrullaje de los guardias que alcanzaba a ver en el perímetro, y lo que parecía ser un helipuerto en una sección distante del césped. La villa misma resultaba aún más imponente a la luz del día, una estructura de piedra color miel de 3 pisos, con alas que se extendían en varias direcciones. Desde ese punto podía ver que mi habitación estaba en el ala este, segundo piso, con un balcón sobre un jardín de rosas que en ese momento estallaba en flores color carmesí. Al acercarnos a una fuente de mármol que representaba a Neptuno y su corte, noté un auto negro elegante que se detenía frente a la entrada principal de la villa. 2 hombres bajaron, uno claramente el chofer, el otro un caballero mayor con un traje costoso que cargaba un portafolio de piel. ¿Quién es ese?, le pregunté a Antonio, señalando al recién llegado. El juez Bartelli, respondió después de un momento de vacilación. Viene a oficiar la ceremonia. Mi estómago se retorció con una ansiedad renovada. ¿Eso es legal? ¿Un matrimonio forzado? La expresión de Antonio no cambió. El juez solo ve lo que el señor Ricci quiere que vea. En lo que a él respecta, usted es una novia dispuesta que ha estado comprometida con su amigo desde hace 6 meses. ¿Y si le digo lo contrario? Su mirada fue casi compasiva. Entonces su vida se complica mucho más, señora. El juez es leal a la familia Ricci. Lo ha sido durante décadas. Sus protestas no cambiarían nada, excepto la paciencia del señor Ricci con usted. La implicación era clara, resistirme solo empeoraría mi situación. Tragué con fuerza, tratando de contener el pánico que me subía por el pecho. Es hora de volver a la villa, anunció Antonio, revisando su reloj. Lucía estará esperando para prepararla. Mientras regresábamos, noté actividad en los terrenos. Personal moviéndose con propósito, cargando flores, manteles, lo que parecía equipo de banquetes. A pesar de la naturaleza íntima de la ceremonia, solo el juez, Dante, y su novia poco dispuesta, parecía que él estaba planeando toda una celebración. De vuelta en mi habitación, mi prisión, encontré a Lucía esperando con un equipo de mujeres. Una estilista para el cabello, otra para el maquillaje, una tercera que parecía costurera sosteniendo lo que solo podía ser el vestido de novia. No voy a usar eso, declaré de inmediato, retrocediendo del vestido color crema. Lucía suspiró. Señora, por favor. Será más fácil para todos si coopera. Más fácil para todos, menos para mí, contraataqué con amargura. Una nueva voz interrumpió desde la puerta. Déjenos. Dante estaba ahí, impecable en un traje negro entallado, observándome con esos ojos oscuros e intensos. Las mujeres se dispersaron como pájaros asustados, Lucía la última en salir, cerrando la puerta con una mirada significativa que no logré interpretar. A solas con él de nuevo, sentí que se me aceleraba el pulso.
¿Vino a asegurarse de que su novia no se escape? Entró por completo, moviéndose con esa gracia de depredador. Vine a darte esto. Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. No me moví para tomarla. ¿Qué es? Míralo tú misma. La colocó sobre la mesa entre nosotros. La curiosidad batalló contra el desafío. Finalmente, extendí la mano hacia la caja, abriéndola con cuidado, como si pudiera contener algo peligroso. Dentro había un delicado brazalete de plata, sus eslabones intercalados con pequeños zafiros que hacían juego con mis ojos. No era ostentoso ni llamativo, en realidad bastante hermoso en su simplicidad, lo cual de alguna manera lo hacía aún más inquietante. Había elegido algo que yo misma podría haber escogido. Perteneció a mi abuela, dijo Dante en voz baja. Ella lo usó el día de su boda, igual que mi madre en la suya. El sentimiento detrás del gesto me tomó desprevenida. No puedo aceptar esto. No es una petición, Sofía. Su tono seguía siendo suave, pero el acero debajo era inconfundible. ¿Lo usarás hoy? Cerré la caja de golpe. ¿Por qué pasar por esta farsa? ¿Por qué una ceremonia? ¿Un vestido? ¿Joyas de familia? ¿Por qué no simplemente mantenerme encerrada, si lo que quiere es posesión? Algo cambió en su expresión, un ablandamiento alrededor de los ojos, una tensión en su mandíbula. Porque un hombre en mi posición necesita una esposa, no una prisionera. Necesito a alguien que pueda estar a mi lado en cenas de negocios, galas benéficas, eventos familiares. Alguien inteligente, culta, hermosa. Su mirada recorrió mi rostro con una intensidad inquietante. Alguien como tú. Un trofeo, traduje con amargura. Una compañera, corrigió. Con el tiempo. Reí, el sonido áspero incluso a mis propios oídos. ¿Cree que el síndrome de Estocolmo eventualmente me convertirá en una cómplice dispuesta? ¿Que voy a enamorarme de mi secuestrador? En lugar de enojo, mis palabras parecieron divertirlo. El amor no es un requisito, aunque creo que llegará. Por ahora solo necesito tu cooperación. Miró su reloj. Tienes 2 horas antes de la ceremonia. Te sugiero que las uses con sabiduría. Se movió para marcharse, pero lo detuve. Una idea desesperada tomaba forma en mí. Espere. Si hago esto, si sigo con su ceremonia sin pelear, sin gritar, sin decirle la verdad al juez, ¿qué obtengo a cambio? Dante se giró, una ceja levantada con interés. ¿Qué quieres? Libertad para moverme por la villa y los jardines sin guardias. Acceso a un teléfono para llamar a mi amiga Megan, para que no se preocupe. Respiré hondo. Y ninguna intimidad física sin mi consentimiento. Su expresión se oscureció ante la última petición. ¿Crees que te forzaría? No sé de lo que es capaz, respondí con honestidad. Ya me secuestró y me está forzando a un matrimonio. ¿Dónde están sus límites? Por un momento pareció genuinamente ofendido. Luego su expresión se aclaró. Muy bien. Acepta convertirte en mi esposa hoy de forma convincente, sin resistencia, y te concederé tus peticiones, con condiciones. Podrás moverte libremente dentro de los muros interiores de la propiedad. Podrás llamar a tu amiga, pero yo estaré presente, y le dirás solamente que conociste a alguien y decidiste quedarte en Italia por un tiempo. Y en cuanto a la tercera, su mirada se volvió intensa. No te tocaré hasta que tú me lo pidas. La confianza en su voz al hacer esa última declaración me provocó un escalofrío indeseado. Nunca lo voy a pedir. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Ya veremos. Después de que se fue, me quedé sentada, inmóvil, mirando la caja de terciopelo. El trato que acababa de hacer se sentía como una rendición, pero en realidad era estrategia. La libertad de movimiento significaba oportunidades de aprender el trazado de la villa, de observar la rotación de los guardias, de planear un verdadero escape. Una llamada a Megan, aunque restringida, al menos le haría saber que estaba viva. Le daría una pista de dónde buscar si desaparecía. Y la tercera condición, aparté ese pensamiento. Jamás querría que Dante Ricci me tocara. Jamás. Cuando Lucía y su equipo regresaron, no me resistí mientras me preparaban para la ceremonia.
Dejé que me peinaran en suaves ondas, que me aplicaran un maquillaje que realzaba sin abrumar, que me ayudaran a ponerme el vestido color crema, que me quedaba como si lo hubieran hecho a mi medida, lo cual, comprendí, probablemente era el caso. La mujer que vi en el espejo parecía una novia, radiante, hermosa, serena. Solo mis ojos traicionaban la verdad, sosteniendo un cansancio, un cálculo que ninguna cantidad de maquillaje podía disimular. El brazalete, señora, me recordó Lucía, sosteniendo la caja de terciopelo. Dejé que me lo abrochara en la muñeca, la plata fría contra mi piel, los zafiros atrapando la luz. ¿Cómo sabe usted mi talla?, pregunté. Para el vestido, los zapatos, todo. La expresión de Lucía se mantuvo cuidadosamente neutral. El señor Ritchie es muy minucioso en sus preparativos. Por supuesto que lo era. El hombre que me había vigilado durante meses, que había aprendido mis marcas favoritas de artículos de tocador y el color de mis ojos, seguramente conocía también mis medidas. A las 4 en punto, Antonio llegó para escoltarme abajo. La ceremonia, me informó, se llevaría a cabo en la capilla privada de la villa, un detalle que me hizo levantar las cejas. ¿Dante es religioso?, pregunté mientras bajábamos la gran escalera. Los labios de Antonio se movieron en lo que podría haber sido diversión. Tradicional, señora. La familia Ritchie ha mantenido ciertas apariencias durante generaciones. La capilla resultó ser un espacio pequeño pero exquisito, encajado en el ala oeste de la villa. Vitrales proyectaban luz de tonos de joya sobre los pisos de mármol y las bancas de madera tallada. Flores, rosas blancas y lirios, adornaban el altar donde esperaba el juez Bartelli. A su lado, un hombre asombrosamente apuesto vestido de negro. Dante se giró cuando entré, y por un momento su compostura vaciló. Algo crudo y hambriento cruzó su rostro al verme. Algo que aceleró mi pulso a pesar de todo. Luego su máscara volvió a cerrarse y me extendió la mano. ¿Recuerda el plan?, me dije. Coopera ahora. Escapa después. Puse mi mano en la suya, dejando que me llevara a su lado frente al juez. De cerca podía ver los detalles finos de su traje, oler la colonia sutil que ya me resultaba perturbadoramente familiar. Su mano estaba cálida alrededor de la mía, su agarre firme, pero no doloroso. «Te ves hermosa», murmuró, solo para mis oídos. «Como si hubieras nacido para estar a mi lado». No dije nada, concentrándome en mantener mi fachada de participación voluntaria. La ceremonia en sí pasó en un borrón. El juez Bartelli habló en italiano, luego en inglés, palabras sobre el compromiso, el honor y la fidelidad que sonaban como una burla dadas las circunstancias. Repetí los votos cuando me indicaron, la voz firme a pesar del caos por dentro. Las respuestas de Dante llegaron con ese acento rico, confiado y posesivo cuando deslizó un anillo de platino en mi dedo, un anillo simple y elegante que hacía juego con el suyo. Sus dedos se quedaron sobre mi piel, trazando pequeños círculos que enviaron un calor indeseado por mi brazo. «Puede besar a la novia», anunció el juez con una sonrisa. Me tensé, pero Dante ya se inclinaba, su mano subiendo a mi mejilla. Sus ojos sostenían una advertencia. «Recuerda nuestro trato». Antes de que sus labios tocaran los míos, esperaba que el beso fuera breve, protocolar. No lo fue. Su boca se movió contra la mía con una suavidad sorprendente, persuadiendo en lugar de exigir. La mano en mi mejilla se deslizó hacia mi cabello, sosteniendo mi cabeza con una ternura inesperada. Y a pesar de todas mis resoluciones, a pesar de todo mi odio por lo que había hecho, me sentí respondiendo, mis labios suavizándose bajo los suyos, mi cuerpo inclinándose infinitesimalmente hacia su calidez sólida. Cuando finalmente se apartó, yo estaba sin aliento, confundida, furiosa por mi propia reacción. Los ojos de Dante sostenían triunfo, y algo más oscuro, más primitivo, mientras me miraba. «Mi esposa», murmuró, la posesividad en esas dos palabras inconfundible. «Que Dios me ayude». Pero en ese momento, con su sabor aún en mis labios y su tacto todavía calentando mi piel, casi le creí. Una pequeña recepción siguió en el gran salón de la villa. Pequeña solo en cuanto al número de invitados, porque la elegancia y la extravagancia del evento correspondían a la realeza, no a una unión forzada entre un jefe de la mafia y su novia poco dispuesta. Candelabros de cristal proyectaban una luz dorada sobre mesas cargadas de delicadezas.
El champán fluía libremente y un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en un rincón. Los únicos asistentes eran el juez Bartelli, Antonio, Elisabetta y un puñado de quienes asumí eran los socios más cercanos de Dante, hombres de trajes caros y ojos vigilantes, acompañados de esposas que me estudiaban con curiosidad no disimulada. Me saludaban como señora, ofreciendo felicitaciones en italiano y en inglés, sus expresiones sin revelar si conocían la verdadera naturaleza de este matrimonio. Dante me mantenía cerca, su mano en la parte baja de mi espalda, una presencia constante mientras nos movíamos entre los invitados. Para cualquiera que nos observara, debíamos parecer la imagen de la dicha de recién casados. El hombre apuesto y poderoso, y su hermosa novia, con las mejillas encendidas y los ojos brillantes. Solo yo sabía que el rubor venía de la ira, y el brillo, de lágrimas contenidas. Sonríe, mía, murmuró Dante contra mi oído mientras aceptábamos otra ronda de felicitaciones. Estás rompiendo nuestro acuerdo. Fijé una sonrisa en mi rostro, preguntándome si se veía tan falsa como se sentía. Estoy aquí, ¿no? Dije los votos. No le dije al juez que fui secuestrada. ¿Qué más quiere? Su mano se deslizó de mi espalda a mi cintura, atrayéndome más a su costado. Convicción, respondió, su aliento cálido contra mi piel. Si vamos a convencer al mundo de nuestra historia de amor, tienes que interpretar tu papel de forma más convincente. Nunca acepté fingir estar enamorada de usted, susurré con la sonrisa aún puesta. Solo acepté seguir la ceremonia sin resistirme. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos, con algo peligroso acechando en sus profundidades. Entonces considéralo un añadido necesario a nuestro arreglo, si deseas mantener tus privilegios. Antes de que pudiera responder, se acercó un hombre mayor de cabello plateado y presencia dominante. A su lado, una mujer quizás 10 años menor, elegante de azul medianoche, con diamantes brillando en su garganta. Ah, Vincenzo. Dante lo saludó con calidez, estrechándole la mano antes de besar las mejillas de la mujer. Sofia, permíteme presentarte a Vincenzo Moretti y a su esposa, Isabella. Vincenzo es mi socio de negocios de mayor confianza, y mi amigo más antiguo. Su padre y el mío construyeron nuestras empresas juntos. Extendí la mano, recurriendo a años de inauguraciones de galerías y eventos de arte para conjurar mi sonrisa más profesional. Un placer conocerlos. Vincenzo besó mi mano, sus ojos astutos evaluándome. El placer es nuestro, cara. Cuando Dante nos dijo que había encontrado una novia en Estados Unidos, nos sorprendió. Siempre ha sido tan exigente. Su mirada se deslizó hacia Dante. Pero ahora veo que eligió bien. Belleza y gracia en una sola persona. E inteligencia, añadió Dante, apretando el brazo alrededor de mi cintura. Sofia tiene una maestría en historia del arte. Dirigía su propia galería en Boston. Parpadeé, sorprendida por lo bien informado que estaba sobre mi trasfondo educativo. Otra prueba más de que tan minuciosamente me había acechado antes de dar su golpe. Qué fascinante, dijo Isabella, su acento aún más marcado que el de su esposo. Quizás podrías ayudarnos a autenticar una pintura que adquirimos recientemente. Vincenzo cree que es un Tiziano auténtico, pero yo tengo mis dudas. Con gusto, respondí automáticamente, mi interés profesional venciendo momentáneamente sobre mi situación actual. Maravilloso, Vincenzo sonrió ampliamente. Deben venir ambos a cenar la próxima semana. Abriremos el Brunello del 82 para celebrar su matrimonio. Mientras se alejaban para hablar con otros invitados, sentí un momentáneo desconcierto. Estaba parada en una villa en Italia, con un vestido de novia, discutiendo futuros planes de cena y autenticación de arte, como si no fuera esencialmente una prisionera. Lo irreal de todo eso me dejó mareada. Estás pálida, observó Dante, guiándome hacia un rincón tranquilo, lejos de los invitados. Siéntate. Bebe esto. Me puso un vaso de agua en la mano. Me hundí en un sofá de terciopelo, agradecida por el momento de respiro. ¿Por qué les habló de mi trasfondo, de mi educación? Se sentó a mi lado, más cerca de lo necesario, su muslo presionando el mío a través de las capas de mi vestido. Porque es la verdad. Porque estoy orgulloso de lo que has logrado. Su expresión se volvió reflexiva. Tu galería fracasó,
no por falta de talento o conocimiento, sino por fuerzas económicas fuera de tu control. Bajo mi protección, podrías volver a curar exposiciones, construir algo duradero. La oferta era tentadora, peligrosamente tentadora. Mi galería había sido mi sueño, mi pasión, antes de que la realidad financiera lo aplastara. Tener recursos ilimitados, conexiones con el mundo del arte, la libertad de crear algo verdaderamente especial. Aparté ese pensamiento. No quiero nada de usted, excepto mi libertad. Su sonrisa no tenía humor. Y sin embargo ya has aceptado tanto. El vestido, la ceremonia, el papel de mi esposa. Bajo coacción, le recordé con dureza. Quizás al principio, admitió. Pero ese beso, Sofía. Su voz bajó, íntima. Eso no fue coacción. Eso fue deseo. El calor me inundó las mejillas al recordar cómo había respondido. Cómo, por un breve momento traicionero, había olvidado todo excepto la sensación de sus labios sobre los míos. Eso fue instinto. No significó nada. Mentirosa, murmuró. Pero no había enojo en la palabra, solo una certeza que me enfureció. Antes de que pudiera responder, Antonio se acercó, con la expresión seria. Señor Ricci, un momento. La actitud de Dante cambió al instante, el esposo atento reemplazado por el jefe con mando. Discúlpame, Mía. Negocios que no pueden esperar, ni siquiera hoy. Se puso de pie, enderezando su saco. No te alejes mucho. Sola por primera vez desde la ceremonia, aproveché la oportunidad para estudiar el salón con más cuidado, notando las salidas, las posiciones del personal de seguridad, el trazado de los espacios adyacentes visibles a través de los arcos. Si iba a escapar, necesitaba entender ese laberinto de casa. Él no te va a dejar ir, ¿sabes? Me sobresalté ante la voz, girándome para encontrar a Isabella Moretti de pie junto al sofá, con una expresión indescifrable. Disculpe, logré decir, con el corazón acelerándose. Se sentó con gracia en el lugar que Dante había dejado vacío. Reconozco la mirada en tus ojos. Cálculo. Planeación. Bebió su champán con delicadeza. Yo tuve esa misma mirada una vez, hace muchos años. La comprensión llegó lentamente. Usted tampoco fue una novia dispuesta. Un ligero encogimiento de sus hombros, no del todo un gesto, demasiado elegante para eso. Vincenzo decidió que yo sería su esposa después de verme en la ópera de Milán. 3 días después, me llevaron a su propiedad. Su mirada se dirigió hacia donde su esposo hablaba con Dante, las expresiones de ambos hombres serias. Intenté escapar 4 veces en el primer mes. Se me cortó la respiración. ¿Qué pasó? La primera vez, él mismo me atrapó. La segunda, sus guardias. La tercera. Su expresión se nubló momentáneamente. La tercera vez tuvo consecuencias que no quisiera revivir. ¿Y la cuarta? Pregunté cuando se quedó en silencio. La sonrisa de Isabella fue triste, sabia. La cuarta vez llegué hasta Florencia. Estaba en un tren rumbo a Roma cuando me encontró. Giró la banda de diamantes en su dedo. Eso fue hace 26 años. La derrota en su voz me apretó el estómago. ¿Entonces simplemente lo aceptó? ¿Se rindió? Me adapté, corrigió, con la mirada directa. Estos hombres vienen de un mundo distinto, con reglas distintas. Pelear es inútil, pero la adaptación. Se inclinó más cerca. La adaptación puede traer su propio tipo de poder. Yo no quiero poder, dije en voz baja. Quiero libertad. La libertad es relativa, cara. Incluso en tu antigua vida, eras verdaderamente libre. Libre de preocupaciones financieras. Libre de la amenaza de hombres como tu exnovio. Libre de perseguir tus pasiones sin restricciones. Hizo un gesto sutil por el salón. Yo he viajado por el mundo. Tengo 3 galerías, en Milán, Florencia y Roma. Mis hijos fueron a las mejores escuelas de Europa. Vincenzo no me niega nada, excepto la opción de irme. Eso lo señalo yo, dije. Su sonrisa se volvió enigmática. Después de un tiempo, ya no deseé irme. Síndrome de Estocolmo,
pensé, pero no lo dije en voz alta. Yo jamás rendiría mi voluntad de esa forma. Jamás confundiría el cautiverio con la elección. Solo son cosas que considerar, dijo Isabella, poniéndose de pie cuando Dante regresó. Espero con ansias nuestra cena la próxima semana. Quizás podamos hablar de arte en un entorno más relajado. Dante la observó reunirse con su esposo, con expresión pensativa. ¿Qué te dijo Isabella? Solo me ofreció felicitaciones, mentí, sin querer compartir la verdadera naturaleza de nuestra conversación. Algo me decía que a Dante no le agradaría que la esposa de otro hombre me ofreciera perspectivas sobre la realidad de los matrimonios forzados en su mundo. No pareció creerme, pero no insistió. Nuestros invitados se irán pronto. Después tendremos una celebración más privada. La alarma debió mostrarse en mi rostro, porque de inmediato añadió, nada que no hayas aceptado. Cena, solo nosotros dos. Después puedes retirarte a tu habitación sola, según nuestro acuerdo. El recordatorio de nuestro trato calmó un poco mi corazón acelerado. Pero mañana, y el día siguiente, y todos los días que se extendían frente a mí en esta jaula dorada, ¿cuánto tiempo podría mantener mi resistencia? Las palabras de Isabella resonaban en mi mente. La adaptación puede traer su propio tipo de poder. Mientras la recepción llegaba a su fin y los invitados se retiraban, me encontré de pie junto a Dante en los escalones de entrada de la villa, aceptando las últimas felicitaciones, interpretando el papel de la novia feliz. Cuando el último auto desapareció por el largo camino de entrada, él se giró hacia mí, con algo indescifrable en su expresión. Actuaste admirablemente, dijo, guiándome de regreso al interior. Quizás hay una actriz escondida bajo la historiadora del arte. No confunda supervivencia con aceptación, respondí, sacudiéndome su mano mientras volvíamos a entrar al gran salón, ahora vacío de invitados. Hice lo necesario para asegurar las libertades que acordamos. Me estudió un largo momento, sus ojos oscuros sin revelar nada. Muy bien. Discutamos esas libertades durante la cena. La terraza ha sido preparada para nosotros. La terraza tenía vista a los jardines, ahora bañados en la luz dorada del atardecer. Una sola mesa había sido dispuesta con porcelana fina, cristal, y velas de plata esperando ser encendidas conforme cayera la noche. El escenario era innegablemente romántico, lo que lo hacía aún más inquietante, dadas las circunstancias. Al sentarnos, un mesero apareció para servir el vino y el primer plato, una delicada entrada de mariscos que, en circunstancias normales, habría apreciado. Ahora, sin embargo, la comida parecía un pensamiento secundario. Mi mente demasiado ocupada con mi encierro y la extraña conversación con Isabella. Estás callada, observó Dante después de varios minutos de silencio. Dejé el tenedor, apenas había tocado la comida. ¿Qué esperaba? ¿Una conversación de luna de miel deslumbrante? Un destello de irritación cruzó sus facciones, rápidamente controlado. Esperaba una civilidad básica. Vamos a compartir nuestras vidas de forma indefinida, Sofía. La hostilidad perpetua no nos sirve a ninguno de los dos. Entonces quizás no debió secuestrarme, repliqué. La hostilidad parece una respuesta razonable a ser forzada a casarse con un extraño. Bebió su vino, con expresión más reflexiva que enojada. Con el tiempo, no seré un extraño. Me conocerás mejor que a nadie. Ya lo conozco lo suficiente, dije. Es un hombre que toma lo que quiere sin importarle las decisiones de los demás, que cree que el poder le da el derecho de controlar la vida de otras personas. ¿Y tú?, contraatacó. Eres una mujer que sacrificó su propia felicidad para cuidar a una madre que nunca lo apreció, que desperdició años con un hombre que socavó su confianza y le robó, que enterró sus verdaderos talentos para sobrevivir en un mundo que no los valoraba. Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Te he observado, Sofía. He visto tu fuerza, tu resiliencia, tu brillantez. También he visto cómo el mundo te ha fallado una y otra vez. Sus palabras tocaron verdades incómodas que rara vez reconocía. La manipulación emocional de mi madre antes de morir. El desgaste gradual de mi autoestima por parte de Martín. Las luchas financieras que me habían obligado a comprometer mi visión artística por la viabilidad comercial. Eso no le da el derecho de decidir mi futuro, dije, pero mi voz había perdido algo de filo. Quizás no, concedió,
sorprendiéndome. Pero vi a una mujer ahogándose y le ofrecí un salvavidas. Arrastrándome hacia aguas más profundas, señalé. Su mundo es más peligroso que cualquier cosa que enfrenté en Boston. Una sonrisa tocó sus labios. Pero en mi mundo tienes protección. Mi protección. Su expresión se volvió seria. Nadie volverá a lastimarte, Sofía. Nadie se aprovechará de tu bondad, ni te robará lo que te pertenece. Tus talentos serán reconocidos, tus pasiones alentadas. ¿Es eso realmente un destino tan terrible? Dicho así, sonaba casi razonable, lo que lo hacía aún más peligroso. No podía permitirme dejarme seducir por la comodidad y la seguridad que ofrecía. No cuando el precio era mi libertad. Usted me prometió ciertas libertades, dije, cambiando deliberadamente de tema. ¿Cuándo empiezan? Dante se recostó, aceptando el cambio en la conversación. Mañana. Podrás moverte libremente por la villa y los jardines interiores. Antonio te mostrará los límites. Podrás llamar a tu amiga Megan desde mi oficina después del desayuno. Estaré presente, como acordamos. ¿Y mis cosas?, pregunté. Mi propia ropa, mi teléfono, mis pertenencias personales de la maleta que traje en el avión. Tu ropa ha sido lavada y colocada en tu closet junto con las prendas nuevas, respondió. Tu teléfono ha sido confiscado temporalmente por seguridad. Tus pertenencias personales, libros, artículos de tocador, la fotografía de tu madre, están en tu suite. El hecho de que supiera sobre la fotografía guardada en un bolsillo lateral de mi maleta, invisible a menos que alguien hubiera registrado mis pertenencias a fondo, era otro recordatorio más de cuán completamente se había invadido mi privacidad. Gracias, dije con rigidez, las palabras amargas en mi lengua. Agradecerle a mi captor por devolverme mis propias pertenencias se sentía como la rendición definitiva. Mientras la cena avanzaba por varios platos exquisitos, una extraña calma se asentó sobre mí. No aceptación, todavía no, pero un reconocimiento de que sobrevivir en esta nueva realidad requeriría estrategia, paciencia y adaptabilidad. Isabella había sobrevivido 26 años en una situación similar. Necesitaría su resiliencia si iba a soportar esta prisión dorada el tiempo suficiente para encontrar una salida. Oh, susurró una voz traicionera en el fondo de mi mente. El tiempo suficiente para determinar si podría haber ventajas en quedarme. Aparté ese pensamiento de inmediato. Síndrome de Estocolmo, me recordé de nuevo, la cautiva identificándose con su captor. No caería en esa trampa. ¿Te gustaría ver el resto de la propiedad mañana?, preguntó Dante mientras servían el postre, un delicado sorbete de limón que sabía a verano. Los olivares están particularmente hermosos en esta época del año. Consideré negarme por principio, pero conocer mi entorno solo podía ayudar a mi eventual escape. Sí, dije después de un momento. Me gustaría. Algo parecido al placer genuino cruzó su rostro, la primera expresión que había visto de él que no parecía calculada. Bien. Saldremos a cabalgar después del desayuno. Cabalgar, repetí. Caballos, aclaró. La propiedad es demasiado grande para explorarla a pie. ¿Montas? Asentí lentamente. Tomé lecciones en la universidad. Aunque ha pasado tiempo. Tenemos varias yeguas dóciles apropiadas para una amazona que regresa a la práctica, me aseguró. Aunque sospecho que preferirás algo con más carácter una vez que recuperes la confianza. La presunción de que estaría ahí el tiempo suficiente para progresar de una yegua dócil a una montura más brava, me apretó el estómago. Sin embargo, no pude negar un destello de interés ante la perspectiva de cabalgar por la campiña italiana, sintiendo el sol en la cara, el viento en el cabello, un sabor de libertad, por efímero que fuera. Mientras el sol desaparecía tras las montañas lejanas y las estrellas empezaban a salpicar el cielo que oscurecía, Dante se levantó y me extendió la mano. Ha sido un día largo. Te acompañaré a tu suite. Me puse de pie sin tomar la mano que me ofrecía. Me está regresando a la misma habitación con llave. Ninguna llave esta noche, dijo, sorprendiéndome. Has honrado nuestro acuerdo. Yo honraré el mío. Caminamos en silencio por la villa, subiendo la gran escalera lado a lado. La distancia entre nosotros se mantenía cuidadosamente medida, sin tocarnos, pero lo bastante cerca como para sentir el calor que irradiaba de su cuerpo,
Oler la sutil colonia que ya se había vuelto angustiosamente familiar en tan poco tiempo. En la puerta de mi suite, nuestra suite, supuse, aunque le había prometido dormir por separado por ahora, se detuvo, girándose para encararme. «Hoy te convertiste en mi esposa de nombre», dijo en voz baja. «Sé que no fue por elección, pero te prometo esto, Sofía. Voy a ganarme tu confianza, tu respeto, quizás algún día incluso tu afecto». A pesar de todo, a pesar de mi odio por lo que había hecho, me encontré momentáneamente desarmada por la sinceridad en su voz. «Buenas noches, Dante», dije, incapaz de pensar en otra respuesta. Levantó mi mano hasta sus labios, presionando un beso suave sobre mis nudillos. El gesto era extrañamente formal, contenido, en contraste con la posesividad que había mostrado durante todo el día. «Duerme bien, Mía», murmuró. «Mañana empieza nuestra vida juntos, de verdad». Entré sola a la suite, escuchando la puerta cerrarse tras de mí, pero sin el sonido de una llave girando en la cerradura. Una pequeña victoria, pero significativa. Mi primer paso hacia algo parecido a la libertad en este extraño mundo nuevo. El vestido de novia crujía mientras me movía por la habitación en penumbra hacia el baño, ansiosa por lavarme los eventos del día. Al pasar frente a un espejo de cuerpo entero, capté mi reflejo, todavía de blanco nupcial, el brazalete de Dante brillando en mi muñeca, su anillo en mi dedo. Sofía Ricci me devolvía la mirada, una extraña con mi rostro. Aparté la vista, negándome a reconocer a esa mujer. Seguía siendo Sofía Lawson por dentro, sin importar lo que dijeran ahora los documentos, sin importar los votos que me habían forzado a pronunciar. Mi identidad seguía siendo mía, mi voluntad, intacta. Mientras me preparaba para dormir, repasé los eventos del día, analizando cada interacción, cada pieza de información recopilada, el trazado de la villa, los patrones de seguridad, el extraño consejo de Isabella, la inesperada promesa de Dante de no cerrar la puerta con llave. Mañana empezaría a explorar mi prisión como es debido, trazando rutas de escape, identificando debilidades en la seguridad. Llamaría a Megan, encontraría alguna forma de señalar mi verdadera situación sin alertar a Dante. Aprendería los ritmos de esta casa, los hábitos de su amo. Y si mientras tanto tenía que interpretar el papel de esposa dispuesta para mantener mis libertades limitadas, bueno, eso era simplemente estrategia, no rendición. Me deslicé entre sábanas de seda, la cama más cómoda que cualquiera que hubiera conocido antes. Afuera de mi ventana, los grillos cantaban en la noche italiana, una brisa suave agitando las cortinas. En ese momento de quietud, de soledad, casi podía creerme de vacaciones en un lugar exótico, en lugar de estar viviendo una pesadilla. Casi, pero no del todo. Mientras el agotamiento finalmente me reclamaba, arrastrándome hacia la oscuridad, un pensamiento emergió del caos de mi mente: había sobrevivido al primer día como la esposa de Dante Ricci. Lo que viniera después, escape o adaptación, lo enfrentaría con la misma fuerza, la misma determinación. Esto no era el final de mi historia. Solo era un giro inesperado en ella.